Amigos televidentes, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche, ya en esta hora, a partir de esta segunda entrevista, vamos a conversar con la diputada del Partido Reformista, Inés Bryan, con quien vamos a hablar de la situación de San Pedro de Macorís, oriunda de San Pedro de Macorís. El Partido Reformista pues, en estas elecciones alcanzó varios curules, entre ellas está la de la doctora Inés Bryan, con quien vamos a hablar de San Pedro de Macorís, qué está pasando allá y qué ella nos puede contar. Buenas noches, señor Inés. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un espacio importante para nosotros venir desde San Pedro de Macorís a hablar sobre su problemática y qué está pasando allí. Le agradecemos la oportunidad. Qué bueno. Doctora Bryan, usted como diputada tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que hablar, pero a mí me gustaría circunscribirme a lo que está pasando en San Pedro de Macorís. ¿Qué dicen sus municipios? ¿Cuáles son las necesidades que están aquejando esta importante provincia que fue una de las propulsoras a nivel de puertos? Fue la primera provincia, creo, si no estoy mal informado, que tuvo un puerto y ese desarrollo que tuvo y que exhibió una vez San Pedro de Macorís, que hoy la vemos prácticamente muriendo, un problema de drenaje pluvial cuando llueve, pues insostenible. Y la verdad que nos gustaría escuchar de primera voz de usted, que es un representante del Congreso de la República y que está allí para que nos diga qué está pasando en San Pedro. Bueno, San Pedro de Macorís es una provincia que está sumamente deprimida en estos momentos. Ya San Pedro de Macorís está adoleciendo de muchas necesidades. En primer lugar, nosotros queremos hablar sobre el drenaje pluvial de San Pedro de Macorís. Hemos dicho de manera jocosa que San Pedro de Macorís es la nueva Venecia, porque tan pronto se nubla, ya está la preocupación de las inundaciones. Antes solamente se inundaban los barrios marginados, ahora ya se está inundando hasta el casco urbano, el Parque Central. Hemos visto situaciones catastróficas como andar en yolas en el mercado para cruzar las calles. Eso es terrible. En las últimas semanas, después de ocurridas las lluvias, el drenaje pluvial prácticamente colapsó y San Pedro de Macorís está en esas condiciones. Hemos sometido ante el hemiciclo un proyecto de resolución solicitándole al presidente de la República que vaya en auxilio de San Pedro de Macorís, que construya un nuevo drenaje fluvial, que construya un nuevo mercado. Y hablo del mercado porque en San Pedro de Macorís, una provincia con tanta historia, no tiene un verdadero mercado donde los municipios ir a comprar sus alimentos a bajo costo. Sabe que ir a los supermercados para los pobres es muy difícil. Entonces el mercado nuestro está hacinado, no tiene drenaje, los víveres en el suelo, en el lodo. Por eso nosotros estamos entre las provincias con mayor índice de enfermedades gastrointestinales y por eso nosotros estamos reclamando al gobierno central que ponga una partida en el nuevo presupuesto para el año 2017 para San Pedro de Macorís. Doctora Inés Bryan, hemos visto que el presidente Danilo Medina pues, ha recorrido prácticamente la geografía nacional en las visitas sorpresas, soluciones puntuables a los agricultores, ganaderos, avicultores en las diferentes provincias del país, pero yo como que he visto poco del presidente de San Pedro, como que he visto poca de las visitas, poca ayuda al campo, sector ganadero. San Pedro, ¿O estoy equivocado? No estás equivocado, estás en lo cierto. San Pedro de Macorís no ha tenido la oportunidad de que el presidente se detenga en su paso, en su recorrido y visite San Pedro de Macorís, que palpe las vivencias que hay en San Pedro de Macorís, las necesidades. San Pedro de Macorís ha perdido más de 50,000 habitantes porque no tiene fuente de empleo. Sabe que después de la privatización de los ingenios, de la industria azucarera, donde perdimos 5 ingenios, perdimos el ingenio Santa Fe, Porvenir está disminuido solamente está funcionando un 25%, que hacen una zafra electoral.
Santa Fe, Consuelo, Quisqueya, Angelina, todos esos empleos los hemos perdido. Hemos perdido también los empleos de la zona franca. La zona franca de San Pedro de Macorís era la segunda más poblada, de más empresas. Ahora hemos caído a ser una de las más pequeñas. De 40.000 empleos, estamos en algunos 8.000 empleos. Ya sabes tú cómo está San Pedro de Macorís. Falta de empleo, no tiene un drenaje, no tiene un mercado. Es una situación calamitosa de crisis. Vamos ahora a la parte política. Usted cuenta con el apoyo del senador, que es Claro el que sí. señor José Jacín Frappier, Claro que sí. un legislador legendario, un empresario, cuenta con el apoyo de su partido, el Partido Reformista. ¿Qué hacer para que la vida de San Pedro de Macorís cambie? ¿Qué puertas tocar? ¿Qué hacer desde el Congreso para viabilizar que el presupuesto se le asignen algunas obras? Antes, en el pasado, al presidente Joaquín Balaguer le trancaban el juego y le decían, si no nos da una partida para San Pedro de Macorís, no te vamos a aprobar el presupuesto. Ya no es así. Bueno, nosotros nos hemos reunido, las autoridades de San Pedro, y se ha hecho en muchas oportunidades, pero no hemos tenido la dicha de que el presidente se ponga sus ojos en nosotros, se tome para él las preocupaciones y las dolencias de un pueblo histórico como San Pedro de Macorís. De nuestra parte, como legisladora que nos corresponde, estamos caminando, denunciando y haciendo propuestas reales para que el presidente tome en cuenta a San Pedro de Macorís. Recientemente sometimos un proyecto de resolución para que nuestro hospital, el Hospital Regional Dr. Antonio Musa, sea terminada su reconstrucción y sea equipado. Tenemos un hospital que es de 250 camas y en este momento solamente están funcionando 60 camas. Un hospital que tiene que dar servicio a provincias como la Altagracia, La Romana, El Ceibo, Atomayor y San Pedro de Macorís inclusive. No hay forma que un hospital de tercer nivel funcione con solo 60 camas, donde no se están haciendo cirugía electiva, donde tenemos una emergencia abarrotada de pacientes y hacinada, un área de consulta que realmente no hay una forma ética de evaluar los pacientes. Allí tenemos 3 residencias médicas funcionando con una disminución de la hotelería en grado extremo. Quiere decir que el hospital está de colapso. Nosotros logramos, al someter esta propuesta para la terminación del hospital, que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados haga un descenso. Eso va a ser el próximo lunes y la comisión en pleno de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Salud, estará visitando San Pedro de Macorís, palpando para hacer una evaluación de qué necesita San Pedro y de la forma en que harán las propuestas de manera consensuada para que el hospital sea terminado y equipado. Hoy el fiscal Jean Alain Rodríguez habló de que la pesquisa señalan a un diputado del Partido Reformista, el señor Néstor Muñoz, en aparentemente la introducción al país de un cargamento de municiones y de armas de alto calibre. Hasta ahora simplemente son investigaciones. ¿Qué pasaría en la bancada del Partido Reformista? ¿Ustedes como partido defenderían la imagen de este diputado o simplemente dejarían que eso pues, se hable en la justicia, que sea la justicia quien tenga la última palabra? Bueno, el bloque de diputados del Partido Reformista ha estado reuniéndose. No tenemos información de primera mano porque está en fase de investigación. Conocemos al ingeniero Néstor Muñoz, una persona muy afable, trabajadora, un empresario de San Pedro de Macorís. Es lo único que podemos decir de él. No conocemos nada negativo de su persona. Quiere decir que lo más probable es que él salga bien de todo este asunto. Vamos ahora al Congreso. Vamos a hablar de sus funciones ya como legisladora, representando al país y a la provincia de San Pedro de Macorís.
Usted como miembro de la Comisión de Seguridad Social, que es un reclamo que todos los dominicanos a diario tiramos ese grito al cielo cuando vamos a una clínica, a un hospital, a la hora que vemos nuestro estado que nos mandan de la seguridad social, de los fondos de pensiones, que nunca crecen, que nunca se elevan. Aparentemente tenemos dividendos, pero no sabemos cuáles son los dividendos, porque no sabemos si en realidad el dinero que están en los fondos de pensiones pues, se están invirtiendo bien. Y si al final cuando se retire el ciudadano o el empleado va a vivir con ese sueldo que va a recibir de una pensión. ¿Qué están haciendo desde el Congreso para tratar de que ese sector empresarial, ese sector que maneja los fondos de pensiones, las ARS, pues reciban menos dinero o por lo menos perciban menos dinero de beneficio y que sea el pueblo dominicano, la población, el ciudadano, quien reciba los más altos beneficios? Debo decirte que humildemente presidimos la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Hemos tenido varias sesiones conociendo los proyectos que están cursando allí, pero debo hacerte parte de la historia de la Ley de Seguridad Social. En este país, con lo único que no se había negociado era con la salud. Nosotros habíamos tenido oportunidad de que los empresarios invirtieran en todo menos en salud. Ahora, después que se inició la concepción de la ley, que el legislador tuvo una concepción buena por la universalidad y la solidaridad de la ley, los grandes bancos asumieron la salud como un proyecto económico. Prueba de ello es que en vez de iniciar la parte de salud, inició la parte recaudadora, que fue la parte de las pensiones. Las pensiones en este momento, por lo menos el fondo de pensiones, tiene más de 321 millones de pesos y no se ha podido pensionar a ningún trabajador de la manera adecuada. Nosotros estamos proponiendo desde allí un equipo de hombres y mujeres que estamos trabajando ese anteproyecto, la modificación de la ley en varios aspectos, porque la ley ya tiene 14 años, casi 15 años, y hay una parte de la ley que no se ha podido aplicar, porque la parte subsidiada contributivo no ha habido la forma de aplicarlo, tampoco se ha podido llevar la cobertura total. La parte de los medicamentos todavía está en veremos, es muy pequeña la parte que se está cubriendo. Y nuestra mayor preocupación, el retiro. Después que se retira el trabajador, no cuenta con un seguro de verdad. Por eso hemos llegado a la conclusión de que la ley ni es segura ni es social. Pero vamos ya la parte final, sería la última pregunta que le voy a formular, y es que se ha hablado de reducir los beneficios de los fondos de pensiones, se ha hablado incluso de llevarla a un 15-30%. ¿Qué ha parado? He escuchado varias veces a un diputado del PLD hablar sobre ese tema. Lo que pasa es que las AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones, están administrando el dinero de los trabajadores dominicanos, el dinero tuyo, el dinero mío. Y de cada 100 pesos, ellos están ganando entre 28 y 30 pesos. No es posible que, siendo ellos solamente administradores, tengan un margen de beneficio tan amplio. En base a eso tenemos que legislar para disminuir de una manera real y efectiva ese beneficio que ellos están recibiendo, que no lo merecen y que no se lo han ganado. Nosotros tenemos un compromiso real con el pueblo dominicano, con los trabajadores dominicanos, y entendemos que ellos deben recibir una pensión digna y una cobertura real, y vamos a trabajar en base a eso. Qué bueno escuchar a la doctora Inés Bryan hablar de esa forma, con esa energía, con esa seguridad, y yo estoy seguro que el Congreso tiene que pues apoyar este tipo de iniciativas que al final a quien benefician es al pueblo dominicano y también a ellos mismos, porque benefician a sus familiares, a sus hijos, a sus amigos, que no son congresistas, pero que son ciudadanos normales, común y corriente.
Doctora Inés Bryan, gracias de verdad por la participación. Quisiera que me permitiera hacer una exhortación final. Claro. Nosotros estamos trabajando muy duro en cuanto a algunas resoluciones que benefician a San Pedro de Macorís, y es hacerle un llamado real desde aquí al señor presidente de la República, que haga un alto en el camino, que San Pedro de Macorís lo necesita. Nosotros nos hemos convertido en la voz de tanta gente que no tiene acceso a estos medios para hablar y decir qué le hace falta. San Pedro de Macorís no tiene cementerio, no tiene mercado, no tiene drenaje pluvial, sus calles deterioradas, falta de empleo. ¿Qué más puede pedirle un pueblo a un presidente de la República? Ponga sus ojos en nosotros y ponga una partida importante del presupuesto nacional para San Pedro de Macorís. Amigos televidentes, hemos conversado con la doctora Inés Bryan, diputada del Partido Reformista por la provincia de San Pedro de Macorís. Un servidor, Giovanni Almonte, le desea feliz resto de la noche y hasta mañana.